Aleluya. A la otra ocasión que le llegue el desánimo, que quiere entregar el ministerio, que quiere cerrar la célula, que diga ya no voy a cantar, acuérdese de esos bellos libros que un día se van a abrir. Y ahí está apuntado todo, hasta un vaso de agua. Aleluya. Yo quiero estar en el lado donde brilla. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Va a valer la pena, hermanos, todo va a valer la pena. Aleluya. Todos los pastores de casa, inmediatamente después del culto, aquí en esta sección, no los voy a detener más de 20 a 25 minutos. Por favor, sean puntuales. Vamos a decir 5 minutos después que se despide el culto. Muchas gracias. Aleluya. Continuamos hoy con la serie muy seria de el pecado. El pecado. Y los púlpitos debemos predicar contra el pecado porque ese es el objeto del evangelio, de salvar al pecador. Y el pecador entonces está enredado, embarazado, envuelto, mezclado, hundido en el lodo cenagoso, en el pecado. Pero Dios nos saca de allí y establece nuestros pies sobre la roca firme. Y ahora somos hijos de Dios por la obra redentora de Cristo. Pero nuestra carne y humanidad sigue luchando contra el pecado. Las personas no convertidas todavía pues tienen esa hipoteca sobre ustedes todavía, el pecado. Y mientras que no se arrepientan de él y sean bautizados en el nombre de Jesús, justificados por la fe, entonces no hay redención de esos pecados. Y nosotros los que ya hemos sido salvos, lamentablemente también hay pecado en la iglesia. Y voy a empezar a predicar este mensaje que le he llamado: alguien me hubiera mostrado estas antes. Esta frase sale de una historia que sucedió hace como 30 años aquí en nuestra iglesia. Sucede que casé a una pareja y pues fuimos a la boda, los casamos y todo bien. Pasó el tiempo y un domingo por la mañana, como a las 5 de la mañana, sonó mi teléfono. Lo contesto y es el hermano, el novio a quien había casado yo anteriormente. Y me dijo: pastor, nada más le quiero avisar que aquí estamos en el hospital y que traje a mi esposa. Y le dije: ¿qué pasó? ¿Está enferma? Dijo: no, dijo, ya se alivió, ya nació la niña. Entonces le dije: oh, hermano, todo está bien. Sí, hermano, nada más le quería avisar. Y pensé entre mí: no te pudieras esperar como hasta las 9, pero no dije eso, ¿no? Porque me estoy despertando a las 5 de la mañana. Y pues qué bueno, felicidades, Dios los bendiga. Y colgué el teléfono y mi esposa, entre dormida y despierta, dijo: baby, ¿qué hospital? ¿Qué? Y le dije: ya le dije, es que le nació el niño a esta pareja. Y se sentó como resorte. Y como las mujeres tienen un calendario mejor que el Google, me dijo: Samuel, tú casaste a esa pareja hace 5 meses. Y yo pues no me acordaba del tiempo y dije: ay, Señor. Dejé pasar un mes y los llamé a la oficina y les dije: miren, hermanos, aquí tengo su invitación a la boda. Yo los casé tal fecha y hace un mes nació su bebé. Entonces ustedes fornicaron. Y se miraron el uno al otro y dijeron: no, pastor, no cometieron pecado ustedes. No, pues, hermano, usted. No.
Dije, entonces, espérenme, voy a llamarle a Ripley's Believe It or Not para informar que aquí tenemos una segunda Virgen María o algo así. Entonces por fin confesaron que sí, de hecho sí habían pecado. Entonces le dije, hermano, pues esto es serio. Y la hermana dijo, sí, hermano, sí pecamos, pero Dios perdona, ¿verdad? Creemos en su gracia, pero así sin ningún remordimiento. Y le dije, seguro que sí Dios perdona y sí creemos en su gracia, pero no es tan fácil. Este no fue un error. Un error es bajarte en la sierra cuando debes bajarte por la Citrus. Ese es un error. Un error es ponerle 2 cucharadas de sal en vez de 1 y salieron saladas las tortillas, como si todavía hicieran tortillas. Esos son errores. Que un día llegué aquí a la oficina con un zapato negro y otro café, y la hermana Evi todo el día me recordó cuántos años tenía yo. Ese es un error. Esto es pecado. Y le dije, mira, permítanme mostrarles unas citas bíblicas para que ustedes se den cuenta la gravedad y la severidad de su conducta. Al terminar de mostrarles las escrituras que les voy a mostrar a ustedes, es lo que dijo la hermana. Alguien me hubiera mostrado estas antes. Y realmente lo que voy a predicar hoy es lo que uso en la oficina cuando fornican o adulteran algunos miembros de la iglesia. Y necesitamos orar mucho porque últimamente ha habido una ola de pecado moral en la iglesia. Y eso nos indica que hay mucha carnalidad, que estamos tal vez viendo muchas películas, tal vez permitiendo a nuestros hijos ciertas libertades, o nosotros mismos descuidando alguna área de nuestra vida. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbios 27:5. Es mejor hablar estas cosas, y yo pido a cada padre que baje este sermón. Son gratis ahora. Vaya a SoundCloud y vaya al website y ahí lo puede bajar gratis, y escuche y apunte las citas y hable con su familia esta palabra de Dios. Y hoy quisiera hablar sobre una alerta sobre los peligros de la fornicación. La diferencia entre fornicación y adulterio: fornicación es cuando hay relaciones sexuales, cuando una persona no casada tiene relaciones sexuales. Y adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Este pecado siempre ha existido desde el principio del tiempo y de la iglesia, y aún en los tiempos antiguos de la iglesia, hoy y sin duda mañana seguirá, pero que no sea nosotros. Entonces está la parejita sentada ahí en el sofá con su bebé de 5 meses, ahora 6, y la boda apenas hace menos de 9 meses. Y les comienzo a hablar esto, porque yo quiero hacer a los padres responsables, que tengamos más cuidado con nuestros hijos. Les dije, mire, con la fornicación uno debe huir. Hay 3 posiciones que toma el cristiano. Una es correr hacia, otra es estar firmes, y la otra es huir. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será saciado. Debemos correr. Y luego, estad pues firmes. Hay tiempos que uno no corre, uno se está firme. Pero cuando llega este pecado de la carne, uno debe huir, correr,
ausentarse de estos pecados. Huid la fornicación, huid la fornicación. Vamos al número 2 y termino el texto allí. La fornicación es diferente de los demás pecados según lo que dice aquí el texto. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego sigue diciendo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el que violare al templo del Espíritu Santo, Dios destruirá al tal. Y usa la palabra templo como el lugar santísimo. O sea, cuando Dios depositó el Espíritu Santo en nosotros, nuestro cuerpo se torna en el lugar santísimo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno fornica o comete adulterio, está violando el templo del Espíritu Santo. Y todo pecado, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Pero el que se entrega a la fornicación e incidentalmente, la palabra pornografía viene de la raíz de la palabra fornicación, pornea. Entonces la fornicación y la pornografía pues están eslabonadas, o es como una puerta hacia allá. Y entonces aquí el mismo apóstol está haciendo diferencia entre la borrachera, entre otros pecados, y está diciendo, mira, esto lo haces, lo entregas. En otro lugar dice que el que se une a una ramera está uniendo a Dios con la ramera, porque el cuerpo es el templo de Dios. Imagínense nada más la vileza de unir a Dios con una ramera. La parejita comienza a llorar. Y digo yo, qué bueno, vamos a seguir porque esta es cirugía. Porque estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde, especialmente en otras iglesias, y que lo sepan, puro coro, puro brinco, puro gozo, puro. Y si predicando la palabra tenemos casos, ¿cómo estará cuando se alimentan de puro esquite y azúcar? Y gloria a Dios, se salen danzando y terminan fornicando. Y no, nada en contra del gozo del Señor, pero sí estos tipos de sermones doctrinales fortalecen a la iglesia, nos ponen fuertes en Dios. En tiempos bíblicos, Pablo instruía a los cristianos que ni siquiera comieran con los fornicarios. No sé si está bien la cita, alguien me dijo que estaba mal y no tuve tiempo para revisarla, pero si alguien la haya, dígale a alguien y me va a decir a mí. Pero sí dice la Biblia, no estoy seguro que sea el 9:11, aunque fuera bueno porque es un 9:11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, si el mandamiento es no te juntes con fornicarios, entonces no puedes ir a trabajar, ni a la escuela, ni al Victoria Gardens, ni al Olive Garden. Porque ¿dónde no hay fornicarios? En el mundo. Pero Pablo explica y les dice, miren, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, y luego describe otros, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces este tipo de rechazo, este tipo de distinguir a aquella persona que ha pecado,
Ya estoy haciendo llorar hasta los niños. Era un método para que esa persona se sintiera la vergüenza del pecado, sintiera la culpabilidad del pecado. Ahora oímos mucho de la gracia y está bien, pero la gracia no se libera hasta que encuentre un corazón arrepentido. Gracia hay. La gracia de Dios se ha manifestado a todo hombre. Entonces ahí está la gracia, pero lo que la libera es un corazón arrepentido. Y por eso estos pecados no son errorcitos o me di una resbaladita. No, es pecado. Dios perdona pecados. Entonces, por eso en los tiempos bíblicos, Pablo está diciendo, mira, tú tienes que por un tiempo sacar a esa persona de la comunión de la iglesia hasta que sane. Y tenemos un ejemplo de esto en 1 de Corintios 5. Pablo, no va a salir esto aquí en 1 Corintios 5, no creo, a lo mejor sí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, Pablo está escribiendo a los corintios, a la iglesia, y ha escuchado, había hermanos que le reportaban lo que estaba pasando. Y se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, tal vez su madrastra. Fuera su madre, dijera, tal vez su madre fuera un caso más serio de incesto, pero aún la mujer de su padre es muy cercano, está en familia. Y un muchacho estaba durmiendo, en el mejor de los casos, con su madrastra. Y luego Pablo les llama la atención, les dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No los veo que están dolidos. No los veo que esto los afecta. Hermanos, y estamos viviendo en tiempos donde como que ya el pecado ya no nos afecta, como que ya estamos dormidos o adormecidos al pecado. Yo he oído casos donde se escapa una pareja, se va, se fornican pues y regresan y todo, y luego llegan a la iglesia así, y luego hermanas de la iglesia, congratulations, felicitamos, vamos a hacerles un shower y vamos a hacerle, no, en esos casos se hace lo más chiquito, lo más pronto, sí se casa, sí, pero no es celebración. Han pecado, y peor si no se han arrepentido. Y Pablo les dice, están envanecidos. Ya no les, hermanos, cuando alguien pecaba aquí, mi esposo y yo nos enfermábamos. Ya no nos enfermamos porque siempre estuviéramos en la cama. Ya la madurez del ministerio nos ha curtido para manejar estas cosas, pero cuando yo era un joven y había un caso de fornicación o de un hermano casado que adulteró, hermano, si eso sucedía en el sur de California, lo oíamos hasta en el norte de California. Ya no cantaba en el coro, ya no tomaba la Santa Cena, y los días de la Santa Cena venía, no se quedaba en la casa, pasaba su vergüenza allí. Y otra cosa que hacían es que los pasaban adelante el domingo en la noche. El pastor pasaba, paz de Cristo, bienvenidos todos, qué gloria. Antes de predicar tengo un anuncio. Pase la parejita, a ver, José y Susana. Ojalá no haya un José y una Susana y que estén en pecado menos. Y luego decía, me acuerdo,
la cara de mi padre se le transformaba en dolor. Los hermanos le han fallado a Dios, han pecado, han fornicado y están a prueba. Ahora le pusimos un poquito de algodón alrededor, restauración, pero estaban a prueba y pasaban adelante y se oraba por ellos. Usted ya no va a tomar la Santa Cena, usted ya no va a tocar la guitarra, usted ya no va a cantar en el coro, hermanos. Y que a una joven se le dijera ya no vas a cantar en el coro, era su muerte, porque cantaban todos los jóvenes, eran esos tiempos, y la iglesia lloraba. Un amigo mío pecó, fornicó con una amiga mía, ya les he contado su historia, y lloré una semana porque lo tomábamos en serio. Era en serio. Ya vosotros estáis envanecidos, ¿no deberáis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y luego les dice, miren, vamos a tener una reunión. Este es el apóstol. Yo no voy a ir, y esto me da escalofrío cuando dice, yo no voy a ir, pero mi espíritu sí va a ir. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y tiene una reunión en ausencia de su cuerpo, pero con su espíritu presente. ¡Qué fuerza del apóstol! Y la razón por qué esto es fuerte es porque está estableciendo doctrina. Y usaban 1 de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante a los demás, para que los demás teman. O sea, pasaron a Susana, ¿y a quién dije? A José y a Susana los pasaron aquí, y toda la iglesia viendo, y las chismosas pues listas para. Y no había texto. Y está el pastor reprendiéndolos frente a los demás. Y allá está otra parejita que andan en lo mismo, pero todavía no han caído. A la otra vez que andan solos, ¿usted cree que les va a dar gana de fornicar? ¿Usted cree que van a querer ser los próximos que pasan? No. Y la palabra y el poder de la palabra guardaba mejor a la iglesia. Ni aún comáis con ellos. Entonces se marcaban. Se marcaban. Interesantemente, después Pablo les escribe en la segunda carta, no tengo tiempo para entrar, y les dice, miren, ese muchacho ya ha sufrido bastante, restáurenlo ya, recíbanlo ya. Y luego más adelante de la carta dice, porque os he hallado limpios en todo el negocio. Pero no sé yo si fue un rumor y Pablo atacó el mismo rumor, o si fue cierto lo que pasó. De todos modos lo restaura después, pero no antes de haber pasado. Y ahora, hermanos, los muchachos pecan y los padres pecamos también a veces, y no hay arrepentimiento, no se mueve. Ahí está, I'm sorry. ¿Cómo que hay sorry? Ay, sorry, no mueve nada, eso no limpia nada. Es un arrepentimiento. Hermanos, la reprensión manifiesta es mejor que amor oculto.
pues yo sé que ahora no vamos a correr, ni brincar, ni gritar. Pues ¿quién quiere? Existe una horrenda expectación de juicio para los que pecan voluntariamente. Miren lo que dice: porque si pecáramos voluntariamente, eso quiere decir, si alguien fornicó, adulteró, le tenemos que preguntar: ¿alguien te puso una pistola? Porque miren, hay grados de pecado. Les dije la otra vez, o no sé si dije en inglés o en español, el hermano viaja seguido en su trabajo, allá está en el hotel cenando y pues lejos de la casa, 2, 3 días, una semana y otra vez y allá es seducido por alguna persona y atacado por el pecado. Él no fue a pecar, él no se levantó esa mañana y dijo yo voy a fornicar, pero en su debilidad espiritual fue atacado y seducido y pecó una vez y regresa con remordimiento y confiesa a su esposa y confiesa al pastor y esa es una cosa. Otra cosa es habitar y practicar el pecado. Otra cosa es estar buscando y otra cosa es confesar. Y otra cosa es cuando te sorprendieron y ahora sí confiesas, pero si no te hubieran sorprendido, no hubieras confesado. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego el 28 y el 29, léanlo esta semana, dice: el que pecaba en la ley de Moisés, si el que pecaba en la ley de Moisés era apedreado y moría inmereciblemente, ¿de cuánto mayor castigo supongáis vosotros que merece aquel que ha pisoteado la sangre del Señor Jesucristo y tenido su sacrificio por inmundo? ¿Ve? En la ley está diciendo te mataban si adulterabas, si fornicabas. Y acá el escritor a los Hebreos está diciendo de cuánto mayor castigo supones tú que merece el que hace esto ahora, la sangre de Cristo. Y luego Hebreos 6:4 dice bueno, vamos a empezar con el 1 para no errarle. Por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si a la verdad Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjese, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada, mas la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y luego da una palabra de aliento, pero en cuanto a vosotros, oh hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, tanto Hebreos 10, Hebreos 6 hablan
fuertemente de estas cosas. Y luego Pedro nos da unas fotos. ¿Quieren hablar de Instagram? Pedro nos da un Instagram gráfico. Número 5, el regresar al pecado es comparado con un perro que come su propio vómito y una puerca lavada que vuelve al lodo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, ¿quién sacó estas escrituras de la Biblia? Que con tanta tan ligero que manejamos los asuntos del pecado. El pecado te lleva a la condenación. El pecado te condena. Cristo vino a librarnos del pecado y debemos guardarnos en el Señor y evitar todas estas cosas. Pero ¿qué está pasando ahora, hermanos? Por una parte, los padres tal vez estamos un poco descuidados, permitiendo esto, permitiendo lo otro. Es mi amigo, es mi amiga. Yo diría, ya no tengo hijos y a mis nietos son sus padres los que los crían, aunque pueden recibir mis consejos o no. Esto es solamente un consejo. Si lo quieren echar en el bote de la basura, allá los hermanos van a poner unos 5 botes para que echen todo esto en la basura si quieren. Ya no es tiempo de dejar a los niños ir a dormir con alguien. Ya no es tiempo. Que ir con my friend y ir con my friend. Ya esos tiempos, hermanos, está muy peligroso. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y él quiere a nuestros hijos. Él quiere ver a nuestras niñas embarazadas, nuestros hijos padres de 16 años, y una confusión por todos lados. Y hermanos, padres, madres, fíjense cómo se visten sus hijas. Una muchachita vestida inapropiadamente, seductoramente, inmoralmente, sin modestia, sin pudor, ¿qué va a traer? Va a traer a un hombre que anda buscando eso. Y si el justo con dificultades se salva, ¿a dónde llegará el impío? Y las mandan a la escuela, a los colegios, al trabajo. Ay, mi hija, esa falda está, aquí póngale otra. Especialmente si tiene 13 años. ¿Quieren más Instagram? Los ombligos de fuera. Y ¿qué es eso? Hijos de hermanos. ¿Dónde dejamos entrar todas esas cosas? Entonces nos sorprendemos cuando suceden las cosas. Y hay que orar en la casa, hay que dar consejo, y sí es un pleito, especialmente cuando los hijos ya están grandes y las muchachas ya tienen edad, y cuando ya los vamos a mandar a las universidades, y ya, pues ya hicimos lo que pudimos. Ahorita, hermanos que tienen sus hijos chiquitos, incúlquenle la palabra. No, mijo, no somos hebreos, no somos egipcios. No, tú vivirás en el palacio, Moisés. Tú vivirás allá con la hija de Faraón, pero tú eres hijo de Abraham, y por tus venas corre la sangre de Abraham y de Isaac y de Jacob, y el Dios de los pactos es tu Dios. Aunque estés allá trepado en el palacio, tú eres hijo de Abraham. Pero se ríen de mí las muchachas, hermano. Mejor que se rían las muchachas y no los demonios después. Hermanos, hay que retomar
la santidad en todos sus aspectos. Y mira, muchachas, ¿por qué apunto para acá? Hay muchachas por donde quiera. Tú eres como la luna que recibe la luz del sol. La luna no tiene su propia luz, refleja la luz del sol y sale una luna muy bonita. Si tú enfocas tu vida en el sol de justicia, en Jesús, tú vas a despedir algo que se llama virtud. Y la virtud hace dos cosas: bloquea al hombre malo y da entrada al hombre bueno. Un hombre que ande buscando una muchacha para casarse con ella, para hacerla feliz. No un hombre que quiera solamente abusar de tu cuerpo, pasar un tiempo contigo y luego ya te abandone. Él me dijo que me quería y tenía un carro bonito que no había pagado. No se dejen llevar por los carros bonitos, los deben. Y al rato usted va a andar pagando el carro y la aseguranza. Y el lay off. Ya estás tú con el flojo y el bill. Métele, entre si quieres. Escuchen a sus padres, hermano. Y luego los hijos salen con: ay, papá, no me tienes confianza. No, que no me tienes confianza. La sencilla respuesta: no. Ahora está, porque prediqué esto en inglés también y se fueron todos bien nalgueaditos a la casa. ¿Cómo van a salir ustedes? Y pasó un hermano por allí y me dijo: es lo que me dicen mis hijos. Y dice que su hijo le dijo: papá, es que no me haces confianza. Y le dijo: no me hago ni confianza yo mismo. Dijo: ¿qué te voy a hacer confianza a ti de 17 años? Es que ya hemos pasado esos caminitos, hermanos. No les estoy predicando algo que leí en los libros. Del otro día les conté un testimonio de la güerita en España. Pero eso fue cuando era chamaco. Yo tenía 19 años, estaba estudiando en la Universidad de California en San Diego y trabajaba en el Denny's. Podía freír 6 huevos a la misma vez. Ahora ni uno hago porque Dios me dio una princesa que ya se fue. Y 19 años. Muchachos, escuchen, porque a veces piensan: ay, el pastor no sabe, él nomás está en el cuarto de oración. Ojalá siempre estuviera allí. Y venía una mujer casada, hermano, de 28 años, y se sentaba en mis piernas, bonita, güera. Siempre me siguen las güeras, yo no sé. Y yo comiendo en mi lonche, y usaban esos vestiditos muy cortitos en aquel tiempo en el Denny's. Ya no vayan, ya no usan eso. Y ahí estaba la lucha. Y me daba la llave de su departamento. Y estaba casada con un policía. Y me decía: ahora le toca trabajar de noche. Y me dejaba la llave allí. Y yo ahí: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Seguro eran luchas, pero el Señor nos ayudó y salimos adelante. Así que no piensen que sus padres no saben que: ay, papá, no. También pasamos por ahí nosotros y sabemos lo que le estamos diciendo. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido. Entonces vístanse de una manera bien para que no atraigan a esa gente que solo quiere lo de la carne. Ahora, el de la carne no es el diablo en sí, es de la carne. Y en el matrimonio entonces hay lugar para la función y los placeres de la carne. Dios nos hizo seres sexuales y el sexo es algo muy fuerte que está allí está. Entonces, si no lo manejamos con palabra, con temor. Recuerden el domingo pasado,
envidies a los pecadores, sino que teme a Jehová. Y ustedes van a, muchachos, sus padres no pueden estar babysitting. No pueden estar babysitting todo el tiempo. Usted ya maneja, ya trabaja. Usted puede decirle, voy al trabajo, pero escaparse por acá. O, vamos dos parejitas, sí, ya sabemos que allá en la Furgio se bajan una y se va el otro. Todos esos trucos los sabemos. No que los hicimos. Tiempo del hermano Pacheco, ni había carros. Ahora, eso que voy a decir enseguida es interesante. Miren el texto. Yo le pongo aquí, sí existe el pecado de muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y nos criamos, a lo menos un servidor, me crié en medio de una discusión teológica dentro de la fe apostólica. Por un lado, y yo estoy hablando que yo tengo 19, 20, 21, 23 años sentado en las reuniones de ministros, local, sectoral, a veces distrital. Y por un lado estaban los viejos apostólicos de hueso colorado. Mi papá, mis tíos, el papá del hermano Pacheco, mi tío Samuel, los antiguos, para mencionar algunos. Y luego, como en la década de los 50, al terminar los 50, la década de los 60 y de seguro de lleno ya los 70, muchos de nuestros jóvenes se fueron a estudiar a los colegios, a Kansas City, a Tennessee, a Stockton, con la Iglesia Pentecostal Unida. Entonces regresan esos jóvenes con una doctrina un poco diferente a la doctrina que predicaba el hermano Rivas, el hermano Maclovio, el hermano Ortega. La iglesia apostólica tuvo mucha fuerza en Tijuana. ¿Cuántos se acuerdan o son familiares de alguien que salió de allí, de las iglesias de Tijuana? Una doctrina rígida. Y allí se enseñaron mis padres, mis tíos, y allí los enseñaron. Y ellos venían con esa doctrina. Y cuando regresan del colegio a sus iglesias locales, los jóvenes, que no quiero mencionar nombres, pero están, si usted quiere saber los nombres de quién serían, lea el libro del hermano José Ortega Aguilar, él ahí los nombra. Y ellos comenzaron a traer una doctrina un poco más flexible con relación al pecado. ¿Los estoy enfadando? No, nomás los estoy testeando. Y comenzaron a llegar y a decir, no es cierto que hay pecado de muerte. Dios tiene gracia y Él puede perdonar. La sangre de Cristo es fuerte y puede perdonar todo pecado. Y regresaron con una frase, con un término, con un dicho que en inglés se llamaba praying through, que si se traduce un poco es una oración que atraviesa o que penetra. Y se refería a que cuando alguien pecaba y se arrepentía de corazón, había quebrantamiento, lenguas, culpa, derramaba su corazón, que penetró y que está en la presencia de Dios y que Dios lo ha perdonado. Y en las reuniones ministeriales yo estaba sentado y un jovencito con mucho cabello. Y había los debates y los viejos, no nos traigan esas doctrinas de no sabemos dónde y esto, no, y yo allí, ¿quién va a ganar? Ahora, tengo que decir que
parte de la doctrina de los viejos, voy a decir de mis padres y mis abuelos, era demasiada rígida. Por ejemplo, poner a prueba a alguien que se tomaba una aspirina. Ahora, I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. todos tuvieron, yo estuve enfermo 2 días y ahorita ya estuviera excomunicado yo con tanto que me tomé. O Raquel me da cosas y me duerme por 1 día. Yo no sé si lo hace para que yo sane o para ir shopping. No le sé decir, pero me noquea. Sí, estaban 2 jóvenes platicando en el comedor a prueba. Y luego se puso la ley de los 3 pies. No puedes estar de 3 pies cerca del joven. Y ya andaban con... Y he escuchado, yo no vi esto, pero escuché que si un hermano allá en los tiempos más antiguos llegaba sin sombrero, lo requerían, le llamaban la atención. Y si una hermana entraba al templo sin velo, no, ya 50% de ustedes ya las hubieran noqueado. ¿Dije eso? Lo dije. Estrictos. Y mucho de eso después ellos mismos se dieron cuenta que fue un extremo. Y un hermano en Torreón, de aquellos que eran de los fuertes, en una reunión que tuvimos hace como 20 años o más, y uno de nuestros hermanos dio una conferencia. Se para el hermano ya viejo y respetado por todos y dice: mentiras, mentiras, mentiras. Y el que estaba dando la conferencia, y no fui yo, gracias a Dios, fue otro, y se turbó todo. Le dijo: hermano, muéstreme dónde dije mentiras. Tanto año que yo tengo predicando mentiras, dijo. Porque el hermano estaba
hablando de ser más flexibles en esas cosas menores. ¿Me explico? Ahora, aquí está un punto muy delicado, a ver si lo puedo explicar. Creo que tenían razón para ser rígidos con todos estos textos, pero cuando entro yo ahora, porque yo estuve en una comisión estudiando estos textos por 3 años para profundizarnos bien, y encontramos difícil conectar los textos de Hebreos 10, Hebreos 6, aún estos, con el pecado de fornicación. Especialmente el texto que dice hay pecado imperdonable. Mateo habla del pecado imperdonable. Si pecas contra el Hijo se te perdonará, pero si pecas contra el Espíritu Santo, es blasfema, ese no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y pues hay un pecado imperdonable, pero los antiguos lo conectaban con adulterio y fornicación sin tener los pasos hacia eso. ¿Me explico? Y había este texto también. Y al estudiar Primera de Juan, al estudiar otro, vemos que aquí está hablando que sí hay pecado. Y sí hay pecado de muerte. Pero Juan, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de la fornicación, no está hablando del adulterio. Está hablando de que en el tiempo de Juan algunos estaban negando que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y ese es el pecado que está aquí en el contexto. Y en los textos de Hebreos sí habla fuertemente, pero no conecta directamente contra solamente la fornicación. Está hablando que querían ellos otra vez instituir los sacrificios. ¿Y para qué sirve el sacrificio de Cristo si ustedes van a seguir con los sacrificios? Entonces, tomando lo de los antiguos, el celo de los antiguos, y tomando poca de la flexibilidad, llegamos a un medio donde es pecado la fornicación, también es pecado la mentira, también la borrachera y todas muchas de esas cosas. Y que si un hermano comete esos pecados es serio, debe ser requirido, debe ser puesto en algún proceso y debe ser distinguido, marcado. El que persiste en pecar, márcalo. Pero gracias a Dios que hay esperanza en todo esto y que tenemos un Dios que perdona nuestros pecados. Pero miren, dejen decirles algo y ya voy a terminar. Ya puede salir el pianista, aunque no voy a terminar en 2 minutos. Miren lo que dice Gálatas. ¿Están bien todavía, hermanos? Y manifiestas son las obras de la carne. Porque aquí no está que no hay conexión. Aquí sí hay conexión. Y manifiestas son las obras de la carne. Y luego, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces por días estudiamos la palabra. ¿Qué quiere decir practican? ¿Qué quiere decir practican? Si fornico una vez, ya lo practiqué. Si lo hago 2 veces, si lo hago 5 veces. Hermanos, tuvimos diálogos pesados acerca de esto. Porque hay quien peca una vez, es asaltado por el pecado, es seducido por el pecado, se arrepiente, le duele haber pecado contra su Dios. Pero el que sigue y sigue y sigue, y ahora con uno y mañana con otro y pasado con otro, él ya está practicando el pecado. Y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Miren, hermanos, hay hermanos que tienen comunión en la iglesia, pero no tienen comunión con Dios. Están escondidos los pecados, están por allá se lance. Y hay otros que la iglesia ha puesto fuera de comunión, pero Dios sabe que de veras se arrepintieron y a lo mejor no tienen con la iglesia, pero la tienen con Dios. Y ya les dije que va a haber 3 sorpresas cuando lleguemos al cielo. ¿Se acuerdan?
3 sorpresas cuando lleguemos al cielo. La primera es que llegué, no lo creo yo en gloria. La segunda sorpresa es que gente que usted no pensaba que iba a estar ahí, iba a estar en la cena del Cordero. Pásame la sal, tanto que chismeé de ti, aquí estás. Y personas que usted pensaba que iban a estar, no van a estar, porque solo Dios y el espíritu del hombre conoce lo que está en el hombre. Solo Dios. Pero hay esperanza. Y termino con una historia. Recién casados, Raquel y yo dimos cobertura a un joven. Tenía como 11 años, Tony. No tenía papá, o su papá lo había rechazado. Yo tenía 23 años, 24 años y lo amisté. Llegaba a comer a la casa. Yo le enseñé a volar su primer papalote y papalote, ¿sí? Ese. Y jugábamos basketball. De mi basketball hace muchas libras. Jugábamos en el parque. Se iba a la casa a cenar seguido. Casi se crió ahí con nosotros. Y no teníamos televisión, mucho menos computadoras y todo lo que hay. Y nos poníamos, hermanos, mientras Raquel hacía la comida, escuchábamos tapes de predicaciones. Yo ordenaba, conseguía predicación. Era mi delicia escuchar las predicaciones de Mark Hamby, de T.F. Tenney y de muchos otros. Tenía yo cajas llenas de predicaciones. Me llenaba de 2, 3 prédicas cada mañana, cada noche. Y ahí estaba Tony. Y platicábamos del pecado. Y de estas citas se las enseñé todo a Tony. Iba creciendo ya 12, 14 años. Raquel y yo nos fuimos a Texas y luego regresamos aquí a Fontana. Y él ya tenía 20, 21 años. Y un día me escribe una carta. Y él me decía, Brother Sam, con mucha tristeza y lágrimas en mis ojos, le escribo de que he pecado, he fornicado, y yo conozco todo lo que usted me enseñó. Y ya me puso ahí muchas cosas y al final me dijo, habrá esperanza para mí. Y me puse a buscar en la Biblia y encontré 2 textos y se los mandé. Y le dije, aférrate de estos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y luego le mandé otro en la carta, que cuando Pablo está hablando a los corintios, tiene miedo ir, temo de que cuando yo vuelva a verlos, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Y Pablo decía, tengo miedo que cuando yo vaya allí voy a encontrar gente que ha fornicado, que ha pecado y no se han arrepentido. Dije, entonces quiere decir que sí se pueden arrepentir, hermanos, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde esté el juicio, la misericordia la codea y dice, espérate, aquí vengo yo. Y yo prefiero, y que si Dios me va a juzgar, que me juzgue.
Yo prefiero mostrar misericordia e equivocarme en el lado de la gracia y de la misericordia. Yo prefiero ver a nuestros hijos y nuestros jóvenes que pecan. Prefiero verlos aquí en el altar diciendo: perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Prefiero verlos aquí buscando a Dios y luchando. Que se casen, sí, ya se fornicaron, ya cásense, ya cubran multitud de pecados y traten de servir a Dios, que verlos en el mundo, que verlos allá. Yo prefiero verlos aquí. Y si un día Dios me lo reclama en los juicios, cuando yo tengo que dar cuenta de cómo manejé el pecado de la iglesia, y si Él me dice a mí: te voy a castigar porque mostraste mucha misericordia, le voy a decir: pues eso aprendí de ti. Eso aprendí de ti. Vamos a salir de esto si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Termino. ¿Cómo huir? ¿Cómo huir? Especialmente jóvenes, pero todos. Cuidado con el hombre o la mujer mala. Cuidado, muchachas. Ahí en el trabajo se te arrima el hombre y sabes que es casado, y te anda texteando y te anda diciendo cositas y te anda dando cariño, y es casado. Córrele, húyele. Si no respeta a su esposa, te va a respetar a ti. Muchachos, cuidado con la mujer seductora, cuyos ojos capturan el alma del hombre. No la mires, no pienses en ella. Te voy a dar un truco. Cuando te sientes sobrecargado con alguna persona que te está tentando, te está llamando, imagínatela hablando en lenguas. Imagínatela recibiendo el Espíritu Santo. Cuidado, hermanos, y no suelten a sus hijas con cualquiera. A su esposa la va a llevar. Llévala a mi esposa. Oiga, si no es una paca ¿de qué comen los caballos? ¿De paja? No, es su esposa, cuídela. Tenga cuidado. No esté solo con alguien del sexo opuesto. La fornicación se comete estando solos. Eso no pasa en la Macy's. Entonces, si no está solo, vayan con alguien. Yo no digo que no. Vayan con alguien. Están en su juventud, disfrútenla, pero vayan, no vayan solos. Eso es muy peligroso. ¿Dónde sucede la fornicación? En los carros, en las casas donde no hay nadie, en los hoteles. Seriamente aplique 1 Corintios 7:1. Es bueno que el hombre no toque mujer. Es todo. Cuando te casas, por eso es luna de miel, te la llevas hasta la luna. Pero no la dejes allá, tráetela también. Porque después de 7 días, bueno, no. Tráetela. Evite el dating, hermanos. Ando saliendo con él. En inglés dice we're going around, dando vueltas. Por eso andan mareados. No. ¿Quieres? Entra en el cortejo. ¿Cómo empieza el cortejo? Primero, tienes un trabajo. Tienes un trabajo. Vas a tocarle a la puerta al papá y le dices: paz de Cristo, hermano. Su hija se me hace pretty. Y ahí empieza el cortejo. Ayúdeme, hermano, a ganarle el corazón a su hija. Yo la quiero respetar. Wow, ese hombre va a abrir su corazón un poco. No se meta hasta la cama de la muchacha con sus textos.
Allá están texteando a las 2 de la mañana. No, I love you, no, I love you, no, I love you. Después no pueden ni despertar temprano, ir a trabajar o a la escuela, ¿verdad? Todo. Es fuera de orden eso, ¿no? No hay un padre aquí que me respalde, que diga amén. Vaya y toque la puerta, sea hombrecito, y vaya a la casa a ver cómo vive ella. Si sale el hermanito menor, vieras el cuarto de mi hermana, es una cochina, nunca lo limpia. Ya sabes a lo que te atienes. O si la mamá viene gritándole al esposo, oye el viejo, así te van a gritar a ti en 15 años. Así que, ay, ya sabes a qué te atienes. No empieza la intimidad física. No la empieza. Y tema a Dios. Estemos de pie. Sería un buen tiempo para venir al altar y arrepentirnos delante de Dios, para que el Señor nos guarde de todo pecado.